Soy historiadora del arte, maestra en estudios de arte y soy la responsable de contenidos académicos del Museo del Palacio de la Escuela de Medicina, perteneciente a la Facultad de Medicina. Queremos aprovechar este tiempo que tenemos libre para compartir con ustedes un poco como un viaje un tanto aleatorio sobre ciertos fenómenos que acontecen en la historia del arte. Es así como hemos ideado que todos los lunes a mediodía podamos tener esta charla. En este caso, aprovechando la Semana Santa, quisimos ahondar mucho más en una figura realmente enigmática que marcó inclusive el momento en que nosotros medimos la historia. Desde que nació hay un antes y hay un después, que es la imagen de Cristo, la imagen de Cristo a través de la historia del arte. Y para eso nos tenemos que remontar a las épocas del Imperio Romano, a las épocas en donde se dio el paleocristianismo, que era un movimiento clandestino. En varias ocasiones los cristianos fueron perseguidos fuertemente por el Imperio Romano. De ahí que sus figuras, sus símbolos, tendrían que estar escondidos, tendrían que estar muy lejos de la mirada de los romanos y difícil de interpretar. Así que los cristianos se identificaban el uno con el otro, por un lado, con el símbolo del pez. El pez, que en griego, si lo deletrean, forman la palabra de Cristo. También hace la parábola de Cristo como pescador de almas. Se sabe muchas veces que los cristianos, al saludarse, trazaban una línea formando la mitad del pez, y si el otro era cristiano, lo identificaba y completaba esta línea. Entonces aquí lo que vemos es esa imagen. ¿Qué sucede cuando se necesita una figura antropomorfa? ¿Cómo han de representar a este Dios que adoran? Y de las primeras representaciones que encontramos es la del buen pastor hacia el siglo II en las catacumbas romanas. Lo que están viendo aquí es una pintura mural que está representada dentro de un hipogeo. Los hipogeos son esta arquitectura que se hacen una vez que se cava de manera subterránea. Los cristianos con dinero compraban un territorio bastante amplio y dejaba que su comunidad pudiera enterrar en estos espacios a sus familiares, que esto era un lugar muy importante porque los romanos practicaban la incineración, ellos cremaban los cuerpos y los cristianos necesitaban enterrar el cuerpo y lo tenían que hacer de forma clandestina. Entonces vemos que las primeras representaciones de Cristo convertido en un ser, en un hombre de manera antropomorfa, son las del buen pastor, que es este joven que viste un paño un tanto corto con estas sandalias propias de un andante, de un caminante, y que está rodeado de su rebaño y que tiene inclusive un borreguito que lo lleva entre los hombros. Esta figura pues tiene que ver con la manera en que se entiende a Cristo como aquella persona que dio su vida para salvar a su rebaño, por decirlo metafóricamente, pero también tendríamos que imaginar de dónde toman estos primeros cristianos estas referencias tan interesantes y cómo son que los logran representar. Aquí lo que se ve es, por un lado, un claro estilo con una clara herencia clásica, desde la manera en que está vestido el joven, que parece un joven del Imperio Romano, ¿no? Inclusive la postura en la que la figura se encuentra. Aquí vemos al interior cómo estaba representado. Se trata de esta catacumba, que inclusive se pueden ver los nichos con algunos restos óseos de estos primeros cristianos que hacia el siglo II se enterraban en estos espacios, ¿no? Vemos al centro la figura del buen pastor, que la teníamos en detalle, acompañado de escenas del profeta Jonás, ¿no? Pensar que el Antiguo Testamento estaba muy presente dentro de las primeras representaciones del cristianismo, y unas figuras también de hombres y mujeres en actitud de orantes. Esto es como está acompañado. Todas estas formas
crean una cruz que alude también, obviamente, a la crucifixión, al símbolo con el que se identifica a Cristo, que tiene que ver también con los 4 puntos cardinales y con esta visión del cristianismo hacia la universalidad, tanto que hasta los orantes están hombres y mujeres. Desde un principio se dio esta postura universal de esta creencia. Aquí vemos otros ejemplos, 2 del buen pastor acompañando a su rebaño. Uno de ellos, los 2, perdón, los vemos cargando a su cordero, al cordero que va a llevar a sacrificar. ¿De dónde vienen estas figuras? Podemos retomar una figura antiquísima, hacia 570 a.C., de tradición clásica. Esta es una escultura que se encuentra en el Museo de la Acrópolis en Atenas, que se conoce como el moscóforo. Es un joven atleta que lleva un animal al sacrificio, que se lo lleva a ofrecer a los dioses. Pues en esta misma actitud es como los primeros cristianos entienden la imagen de Cristo, como aquel que está dispuesto a dar su vida y sacrificarse por el rebaño. Entonces, retoman la figura del moscóforo para incorporarlo dentro de su iconografía, en donde a Cristo se le ve como este joven pastor. Otra de las escenas, vemos cómo paulatinamente el cristianismo va a salir de la oscuridad, ¿no? Y va a dejar de ser este movimiento clandestino. Poco a poco, el Imperio Romano lo va a retomar. Por ejemplo, Constantino, hacia pues ya finales del siglo del 270 a 330, que es el tiempo en el que él vive, permite que los cristianos profesen con libertad. La religión oficial del cristianismo se convierte hasta el 380 con Teodosio, pero ya para este entonces podemos ver cómo se profesa esta imagen y cómo el culto se vuelve público y se le permite. Y sigue siendo representado por un joven, pero en este caso ya tiene las insignias, tiene el halo y tiene la cruz que le permite caminar, ¿no? Llevar, guiar a su rebaño y que está de manera plácida sentado en un entorno natural. Otra de las representaciones características del paleocristianismo es el bautismo. Es de los temas más representados. Por un lado está el buen pastor y por el otro lado Cristo recibiendo el bautismo, que se entendería como el rito de iniciación. Aquí vemos a un joven completamente desnudo que está recibiendo el bautismo por parte de San Juan Bautista, que viste una tela de animal, con estampado de animal, aludiendo a su actitud ermitaña, y del otro lado vemos una figura antropomorfa que nos recuerda a los dioses clásicos, que podría ser la representación del río Jordán. ¿Qué sucede cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio? ¿Qué vamos a hacer con un Dios que adoramos, que por un lado puede ser representado completamente desnudo, pero también como un joven pastor? Poco a poco, la imagen de Cristo se va a ir adecuando a la imagen del emperador. De este lado vemos al emperador Justiniano, en compañía de su corte, solo vemos el detalle, con el halo, aludiendo a que es el vínculo más cercano entre Dios y la tierra, y por el otro lado esta figura de Cristo, que empieza a parecerse más a aquella que estamos habituados, la de un joven, bueno, un hombre más bien barbado, que tiene un halo en forma de cruz y que está vistiendo una toga que sería la indumentaria clásica de los gobernantes de Roma. Entonces vemos como poco a poco la imagen de Cristo se adecua al sistema de poder que lo asume y lo empieza a profesar. Entonces, poco a poco se irán dejando las figuras del buen pastor o de este joven completamente desnuda y se sustituirán por un Dios todopoderoso, conocido como Pantocrátor, que es la imagen más característica que se va a utilizar durante el periodo bizantino, y también durante la época románica, que es este Dios todopoderoso. Inclusive muchas veces aparece con mirada severa, dispuesto a juzgar en el momento del juicio final.
conforme van avanzando los años, se va acercando al año 1000, empieza a vivirse esa sensación apocalíptica. De ahí que este Dios sea todavía más severo, con unos rasgos más fuertes y representado de manera atemporal, lejos del tiempo y del espacio, ¿no? Como este Dios icónico que prevalece por los años. Y es una representación que prácticamente se hace por alrededor de 1000 años. Aquí vemos también una representación en Barcelona, en donde se le ve sentado, como si estuviese un Cristo entronado, en una mano en actitud de bendecir, la otra sosteniendo los evangelios, acompañados, que no se logra ver en detalle, de los tetramorfos, los 4 evangelistas, y envuelto como en un portal místico conocido como mandorla. Ahora observen bien el físico, es este rasgo severo, demandante, que inclusive está dispuesto a enjuiciar a los vivos y a los muertos en el momento del juicio final. Un Dios que se aleja un tanto a esta visión mucho más piadosa que podría ser la de el buen pastor, o inocente, la de este joven tomando el rito de iniciación, que sería el bautizo. Y así prevalece hasta que ciertas circunstancias sociales, políticas, van cambiando y van volviendo a la imagen de Cristo, ese Cristo humano. Vamos a ver paulatinamente estos cambios de manera pues muy sutiles dentro de la representación. Aquí vemos 2 crucifixiones de enorme formato. Si se dan cuenta, son 3 metros por 2, igual de 4 metros por 3. Uno es de Cimabue, otro es de Giotto. Giotto es de los primeros artistas del protorrenacimiento, y vemos una crucifixión en el caso de Cimabue, en donde todavía hay como rezagos bizantinos. Sin embargo, la actitud de Cristo es una actitud doliente. En el caso de Giotto, vemos un tratamiento anatómico mucho más apegado a la realidad visual, inclusive su cabeza ya está ladeada, sus músculos están en plena tensión de una herida, brota sangre, y le acompañan la Virgen en actitud de dolorosa y San Juan Evangelista, y arriba está otra vez esta representación de Cristo Rey, esta idea de que dio su vida para sacrificarnos, en donde se hace énfasis no a través de la metáfora del buen pastor, sino literal del momento en el que fue sacrificado, y la herida que brota la sangre y que dará pie al principio básico de la Eucaristía. También vemos en el caso de Giotto ya un Cristo con un cabello más claro. La figura de Cristo, sus representaciones van a estar muy vinculadas con la región. Van a buscar una figura cada vez más empática, más parecida a los habitantes que van a adorarle. De ahí que poco a poco podemos cambiar y observar cómo algunos Cristos tienen, inclusive si nos vamos al norte de Europa, el cabello rojo, ¿no? Aludiendo a este principio. Aquí vemos cómo bajan a Cristo de ese no lugar atemporal y lo sitúan en la tierra. Vemos a Giotto cómo sitúa la crucifixión, inclusive está la cruz sobre el monte Gólgota, y ahí vemos un pequeño detalle con un cráneo, que es el cráneo de Adán. La idea de que Cristo nos vino a salvar para liberarnos del pecado original, ¿no? Y está María Magdalena limpiándole los pies. Iconográficamente se acostumbra a representar a la Virgen desvanecida por el dolor, y del otro lado los soldados jugándose las vestimentas aparentemente del falso rey. Ya con Masaccio, que es de los primeros artistas renacentistas en usar la perspectiva, lo que podemos ver es ya un Cristo inserto en una historia, en una narrativa, un Cristo que tiene los pies en el piso, en la tierra, y que está sometido al tiempo y el espacio. Este Cristo, aparentemente con rasgos mucho más históricos, vistiendo una túnica y una toga característica de la vestimenta romana, y pidiéndole a San Pedro que vaya a las orillas del río para encontrar un pez y sacar de ahí el tributo que se les estaba pidiendo para la entrada a la ciudad de Cafarnaúm. Entonces vemos cómo va transitando esta figura en donde del Dios
todopoderoso, el Pantocrátor, aquel que lo observa, se convierte en una figura humana que sufre y en una figura humana inserta a las propias leyes de la naturaleza, una figura humana que narra su historia para inspirar a todos sus fieles. Entonces vemos este cambio que se va dando paulatinamente, en donde inclusive la figura de Cristo es acompañada por un sinfín de personajes más, ¿no? Entre ellos están los angelitos, en el caso de Giotto, que se lamentan profundamente la muerte de Cristo, tanto que inclusive algunos se arrancan las vestiduras. En este caso vemos dos retablos. El norte de Europa acostumbraba a pintar sobre tabla, no sobre muro, debido a que sus catedrales carecían de muros, tenían puros vitrales debido a que eran de estilo gótico. Y vemos dos retablos muy impresionantes en donde se ve todo este tratamiento trágico, teatral. Uno llevado completamente al extremo, que es el de Grünewald. En el lado izquierdo, el de Roger van der Weyden, la deposición de Cristo. Vemos cómo sigue la tradición iconográfica de poner a la Virgen desvanecida del dolor, y el cráneo no está inserto como en una caverna del monte Gólgota, el cráneo de Adán, sino que está muy cerca de la mano desvanecida y lánguida de la Virgen, que es sostenida meramente por la ayuda de María Magdalena y de San Juan Evangelista. Y del otro lado vemos una figura de un Cristo doliente, descarnado, esta idea de la mortificación del cuerpo, en donde no hay rasgo, digamos que no hay parte de su piel que no esté lacerado, que no esté herido. Su actitud es totalmente extrema y teatral, y al fondo, en la parte baja de este retablo, se puede ver a un Cristo muerto de tonos grisáceos, en donde inclusive violenta la propia idea de la resurrección. De ahí que sea como una obra pues muy, muy dolida, y que hacía que los feligreses sintieran pena y a la vez culpa por haberle causado eso a Cristo. Entonces vemos como estas tradiciones cómo van tomando libremente esta postura, ¿no? De esta visión de Cristo, hasta llegar a esto, que es el naturalismo pleno. Se trata de Rubens, en donde ya podemos ver un Cristo de carne y hueso, un Cristo ya sin vida, ¿no? Su cuerpo está sin vida, y que está siendo bajado por una serie de personajes que le ayudan, aunque el cuerpo parece vencerse, y necesita la ayuda inclusive de la Virgen María, que tendría que estar iconográficamente desvanecida, ¿no? Llevada a un dolor extremo. Sin embargo, la realidad de bajar un cuerpo muerto de una cruz es más importante que el dolor mismo, y de ahí que la Virgen también se abalanza sobre este cuerpo, que despierta la compasión de absolutamente todos los espectadores. También podemos observar un detalle: uno de los viejos que está agarrándole el brazo a Cristo se lleva el paño a la boca, debido a que la fuerza y el momento intempestivo de que el cuerpo está cayendo le gana, y necesita valerse hasta de los dientes para poder llevar a cabo esta operación. Entonces hemos observado cómo vemos desde estas figuras totalmente simbólicas, como la hogaza de pan, como el pez, poco a poco el buen pastor convertido en rey, ese rey bajado a la tierra en donde sufre, es crucificado, y su cuerpo muerto es llevado hacia el sepulcro en la espera de la resurrección. Cómo va transitando esa figura conforme va pasando el tiempo y se van dando las necesidades históricas cada vez más de un Cristo cercano, un Cristo muy humano, que despierte a través de su sacrificio la piedad de quien lo adora. La figura es tan importante que inclusive ya en el siglo XX, también en el XXI, sigue siendo representado. En este caso, una representación muy interesante de Marc Chagall,
que se conoce como la crucifixión blanca. Marc Chagall era un pintor de origen judío y lo que está reconociendo aquí es el linaje de Cristo como hombre judío. Tiene el paño, es un pañuelo tradicional de la comunidad judía. A sus pies, en lugar del monte Gólgota, está la menorá, este candelabro con las velas prendidas, y escenas alrededor del sufrimiento que ha vivido este pueblo. Entonces, retoma el cuerpo mortificado de Cristo, sacrificado, como esta referencia, esta marca que siempre ha tenido el pueblo judío, que le acompaña el dolor, la marginación y el éxodo. Y por el otro lado, digamos que un alarde de la técnica, ¿no? Al hacer este maravilloso escorzo de Salvador Dalí, que pone a Cristo crucificado, volando en el cielo, ¿no? Y digamos que cubriendo con su imagen una balsa de referente a San Juan, en una línea de horizonte muy baja, en donde predomina este cielo que poco a poco se oscurece y solo brilla a través de la presencia de esta figura enigmática. De ahí podemos ver cómo en términos iconográficos, dentro de la tradición de la historia del arte, esta figura ha sido paulatinamente representada. En el caso de Salvador Dalí, si lo observan, no tiene el pelo largo, ¿no? Tiene esa libertad, y en el caso de Marc Chagall tiene indumentaria propia de una persona que profesa el judaísmo. Al fin y al cabo, este tiempo, ¿no?, en el que vivimos es marcado por el nacimiento de esta figura, que pues el movimiento que se dio a través de él, pues sentó las bases de una cultura occidental que nos ha marcado poco a poco. Entonces, la sociedad paulatinamente se ha secularizado, sin embargo, vemos cómo este referente sigue y persiste dentro de nuestra memoria colectiva. Es así como hemos dado esta rápida, ¿no?, como visión a través de la imagen de Cristo durante la historia del arte, y quisiéramos seguir así, haciendo estas breves charlas para, pues, imaginarnos, ponernos a pensar cómo el mundo se ha visto influenciado por el arte, y cómo el arte también se deja tocar por el mundo. Nos vemos el próximo lunes, en donde vamos a ver la representación de las pasiones humanas a través del arte barroco. Cualquier comentario que tengan lo pueden dejar o comunicarse conmigo directamente por Messenger en Facebook. Mi nombre es Nuria Gallán Camacho y me gustará mucho oír sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Gracias.